Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. El 4 de junio de 1942, a las 10 horas y 22 minutos de la mañana, el destino de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico dependía de un solo hombre. No era un piloto, no era un estratega de aviación, era un oficial de torpedos de 54 años que nunca había pilotado un avión en su vida y que, en ese momento exacto, tenía sobre la cubierta de sus 4 portaaviones más de 250 aviones de combate con los depósitos llenos de combustible, cargados de bombas y torpedos, listos para despegar. Y decidió esperar. 10 minutos después, esos aviones seguían en las cubiertas de los hangares. 20 minutos después, el primero de sus portaaviones ya estaba en llamas. En menos de 6 minutos de combate efectivo, la Armada Imperial japonesa perdió 4 de sus mejores portaaviones, 322 aviones de primera línea y más de 3.500 hombres. La batalla de Midway terminó antes de que los almirantes japoneses pudieran entender lo que había ocurrido. Pero aquí está la pregunta que nadie responde cuando se cuenta esta historia. Ese hombre, el almirante Chuichi Nagumo, sobrevivió. Sobrevivió a Midway. Sobrevivió a los años siguientes. Y vivió con aquellos 10 minutos durante 2 años más, cargando el peso de haber destruido la flota más poderosa que Japón había enviado jamás al mar. Esta no es la historia de cómo se hundieron 4 portaaviones japoneses. Esa historia ya la conoces. Esta es la historia del hombre que lo permitió y de por qué lo hizo. Para entender lo que sucedió en Midway el 4 de junio de 1942, hay que entender primero quién era Chuichi Nagumo antes de esa mañana. Y para eso hay que remontarse 30 años atrás, a un joven oficial que destacó en la Armada Imperial japonesa por sus habilidades con los torpedos y por su capacidad para planificar operaciones de superficie. Nagumo nunca escondió que no era un experto en aviación naval. Sus propios subordinados lo sabían. Sus superiores también lo sabían. Y aún así, en noviembre de 1941, fue designado comandante de la primera flota aérea, la mayor concentración de portaaviones y aviación embarcada que el mundo había visto jamás. La pregunta es obvia. ¿Por qué? La respuesta está en cómo funcionaba la Armada Imperial japonesa. El ascenso no dependía de la especialización, dependía de la antigüedad, de los contactos dentro del sistema de clanes internos de la Marina y de la capacidad para obedecer y ejecutar dentro de una jerarquía que premiaba la lealtad institucional sobre la competencia técnica. Nagumo tenía 54 años, era vicealmirante y ocupaba el puesto correspondiente a su rango. El hecho de que nunca hubiera volado un avión era considerado un detalle menor. Los aviones eran el instrumento. Él era el comandante. Esta lógica tenía sentido dentro de los muros de la Academia Naval Japonesa. Tenía mucho menos sentido en el Pacífico de 1941. El 7 de diciembre de 1941, Nagumo comandó el ataque a Pearl Harbor. 6 portaaviones, 353 aviones, 253 aeronaves japonesas alcanzaron sus objetivos sobre la base naval estadounidense y en menos de 2 horas hundieron o dañaron gravemente 8 acorazados americanos, destruyeron 188 aviones en tierra y mataron a 2.403 personas. Fue un éxito técnico extraordinario y Nagumo casi no tomó ninguna decisión importante durante toda la operación. El ataque a Pearl Harbor fue diseñado y ejecutado por el comandante Minoru Genda, uno de los cerebros tácticos más brillantes de la aviación naval japonesa, y por el vicealmirante Isoroku Yamamoto, que lo había concebido meses antes
desde el cuartel general de la flota combinada. Nagumo se limitó a dar la orden de despegar, cuando los planes de otros le indicaban que era el momento. Y cuando el ataque terminó, y sus oficiales le recomendaron lanzar una tercera oleada para destruir los depósitos de combustible de Pearl Harbor, Nagumo rechazó la propuesta. La flota ya había conseguido sus objetivos, dijo. No era necesario arriesgar más aviones. Los historiadores llevan décadas debatiendo si esa decisión fue un error estratégico fatal. La mayoría cree que sí. Si los depósitos de combustible de Pearl Harbor hubieran sido destruidos, la capacidad ofensiva de la flota del Pacífico estadounidense habría quedado paralizada durante meses. La Guerra del Pacífico podría haber durado mucho más, o podría haber terminado de otra manera. Pero Nagumo decidió irse. Había cumplido los objetivos. No había necesidad de complicar las cosas. Este patrón de comportamiento, lograr el objetivo mínimo establecido en el plan y retirarse sin asumir riesgos adicionales, definiría todas las decisiones de Nagumo durante los siguientes 6 meses. Y durante esos 6 meses, el patrón funcionó perfectamente. En enero de 1942, sus portaaviones atacaron Rabaul. En febrero, atacaron Darwin en Australia y el estrecho de Lombok. En abril se adentró en el Océano Índico y hundió 2 cruceros pesados británicos y el portaaviones HMS Hermes. En todos los casos, el plan de otros era bueno, la ejecución de sus pilotos era brillante, y Nagumo aparecía en los comunicados de victoria como el comandante victorioso. Japón lo celebraba como un héroe. Sus superiores estaban satisfechos, sus subordinados lo respetaban, y nadie, en ningún nivel de la cadena de mando, estaba haciendo la pregunta correcta. ¿Qué pasaría cuando los planes no fueran perfectos? ¿Qué pasaría cuando la situación cambiara más rápido de lo que los planes podían anticipar? ¿Qué pasaría cuando el comandante de la mayor flota de portaaviones de la historia tuviera que tomar una decisión crítica en tiempo real, sin guión, sin mapa previo, sin la certeza de lo que venía después? La respuesta llegaría el 4 de junio de 1942 y costaría 4 portaaviones. Pero antes de llegar a esa mañana, hay que entender el plan que se suponía que iba a funcionar. El almirante Yamamoto había diseñado la operación MI, el ataque a Midway, como una trampa. El objetivo declarado era capturar el atolón de Midway y usarlo como base de operaciones avanzada. El objetivo real era provocar una batalla decisiva con la flota de portaaviones estadounidense, que según la inteligencia japonesa, todavía no se había recuperado del todo de Pearl Harbor. Yamamoto quería destruirla definitivamente y forzar una negociación que terminara la guerra en el Pacífico en términos favorables para Japón. El plan era complejo, demasiado complejo. Implicaba 4 grupos de fuerzas distintos operando en diferentes zonas del Pacífico, con una coordinación que dependía de que todo funcionara exactamente como estaba escrito. Era el tipo de plan que funciona bien en los mapas del cuartel general y que se desintegra en cuanto el enemigo hace algo inesperado. Nagumo comandaría la fuerza de ataque, el corazón del plan. 4 portaaviones de la primera división aérea, el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu. Con más de 250 aviones embarcados, era la fuerza aérea naval más potente que existía en ese momento en el mundo. Su misión era simple en el papel: destruir la aviación terrestre de Midway en una primera oleada de ataque, garantizar la superioridad aérea de la zona y luego dar apoyo a las fuerzas de desembarco. Lo que el plan no contemplaba con suficiente seriedad era la posibilidad
de que los estadounidenses estuvieran esperando. Y los estadounidenses estaban esperando. El capitán Joseph Rochford, al frente de la unidad de inteligencia de señales de la Armada en Pearl Harbor, había conseguido descifrar parcialmente el código naval japonés JN-25. A finales de mayo de 1942, ya sabía que el objetivo del ataque japonés era un lugar al que los mensajes interceptados llamaban AF. Rochford apostó todo a que AF significaba Midway. Sus superiores en Washington no estaban convencidos. Rochford ideó una trampa clásica. Ordenó a la guarnición de Midway que transmitiera en texto claro un mensaje diciendo que la planta desalinizadora de la isla había sufrido un fallo mecánico. 2 días después, la inteligencia japonesa informó a su flota que AF tenía escasez de agua fresca. Era la confirmación. AF era Midway. Los japoneses iban allí. El almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la flota del Pacífico, tomó una decisión que cambiaría la guerra. Envió sus 3 portaaviones disponibles, el Enterprise, el Hornet y el Yorktown, en una posición de emboscada al noreste de Midway. Los japoneses pensaban que los portaaviones estadounidenses estaban en el sur, lejos de la zona de operaciones. En realidad, estaban exactamente donde necesitaban estar. Nagumo no lo sabía. El 3 de junio de 1942, la fuerza de ataque se acercaba a Midway a través de una niebla densa que ocultaba perfectamente los portaaviones japoneses. Nagumo confiaba en su plan. Había funcionado en Pearl Harbor. Había funcionado en el Índico. Funcionaría aquí. Pero esa noche, en el camarote de la Akagi, algo lo inquietaba. Más tarde, varios de sus oficiales recordarían que el almirante estuvo mirando los mapas durante horas, sin decir nada. Uno de ellos le preguntó si necesitaba algo. Nagumo sacudió la cabeza y dijo que no, que todo estaba bajo control. Lo que nadie sabía todavía era que a menos de 300 kilómetros, en la oscuridad del Pacífico, 3 portaaviones estadounidenses avanzaban hacia el mismo punto. Si esta historia ya te tiene pensando en lo que va a pasar, suscríbete ahora mismo. Estamos justo en el punto donde todo se rompe. 4 horas y 22 minutos de la mañana del 4 de junio de 1942. El Akagi enciende sus luces de cubierta en la oscuridad. En la popa del portaaviones, los mecánicos han estado trabajando desde la medianoche, preparando los aviones de la primera oleada. 36 bombarderos en picado, Aichi D-3A, 36 torpederos, Nakajima B-5N, convertidos en bombarderos horizontales para este ataque, y 36 cazas, 0 de escolta. 108 aviones en total, listos para despegar antes del amanecer. El comandante Mitsuo Fuchida, que había dirigido el ataque a Pearl Harbor, estaba enfermo con apendicitis aguda y no podía volar. El comandante de la primera oleada sería el teniente comandante Yoichi Tomonaga. Los aviadores recibieron sus últimas instrucciones en los hangares. El objetivo era claro: neutralizar la capacidad defensiva aérea de Midway, destruir los aviones en tierra, las pistas de aterrizaje, los hangares, los depósitos de combustible. Preparar el terreno para el desembarco que seguiría al día siguiente. A las 4 horas y 45 minutos, los primeros aviones comenzaron a despegar desde el Akagi. En los 4 portaaviones, los mecánicos que quedaban en los hangares comenzaron inmediatamente a preparar la segunda oleada. Y aquí está el primer gran problema de esa mañana, el detalle técnico que convertiría los minutos siguientes en una pesadilla. La segunda oleada estaba siendo armada con torpedos y bombas perforantes de armadura, el tipo de armamento diseñado para atacar barcos de guerra.
era la doctrina estándar japonesa. La primera oleada atacaba las instalaciones terrestres. La segunda oleada estaría lista para atacar cualquier fuerza naval enemiga que apareciera. Nagumo observó los despegues desde el puente de Akagi. Todo funcionaba según el plan. Lo que nadie sobre el puente de Akagi sabía todavía era que, en ese mismo momento, los portaaviones estadounidenses estaban recibiendo los informes de los aviones de patrulla de Midway. A las 5:34, un PBI Catalina de la aviación naval estadounidense detectó la fuerza de ataque japonesa a 150 millas de la isla. El mensaje fue transmitido de inmediato. Flota enemiga a la vista. Rumbo a Midway. El almirante Frank Fletcher, al mando de la Fuerza de Portaaviones Americanos, recibió el informe y comenzó a planificar el ataque. A las 6:20, los aviones de Tomonaga llegaron sobre Midway y comenzaron el bombardeo. La defensa antiaérea de la isla era más intensa de lo esperado. Los cazas terrestres americanos, aunque inferiores en número y calidad a los Zero japoneses, se lanzaron al combate. El ataque causó daños importantes, pero no decisivos. Las pistas de aterrizaje seguían intactas. La mayoría de los aviones americanos que habían despegado a tiempo sobrevivieron. A las 7:08, el teniente comandante Tomonaga envió un mensaje a Nagumo desde el cielo sobre Midway. Se necesita una segunda oleada de ataque. Las instalaciones de Midway no estaban suficientemente destruidas. Y aquí empieza la secuencia de eventos más estudiada, más debatida y más importante de toda la Guerra del Pacífico. Nagumo recibió el mensaje de Tomonaga en el puente de Akagi. A su lado estaba el contraalmirante Ryunosuke Kusaka, su jefe de Estado Mayor, y el comandante Minoru Genda, el brillante estratega de aviación que había diseñado el ataque a Pearl Harbor. Genda tenía fiebre alta y había sido obligado a salir del hospital para no perderse la operación. Estaba débil, pero su mente funcionaba con la claridad de siempre. El problema que Nagumo tenía frente a sí era el siguiente. Tomonaga pedía una segunda oleada contra Midway. La segunda oleada estaba cargada con torpedos y bombas antibuque. Si quería usarla contra Midway, había que bajar los aviones a los hangares, descargar los torpedos y las bombas antibuque, cargar bombas de alto explosivo para uso contra instalaciones terrestres y volver a subirlos. Un proceso que llevaría aproximadamente 90 minutos. Mientras tanto, los aviones de la primera oleada estaban volviendo de Midway con el combustible al límite y necesitarían aterrizar en cuanto llegaran. Genda aconsejó esperar. Había informes de que podría haber portaaviones americanos en la zona. Si se cambiaba el armamento ahora y aparecían los portaaviones enemigos, la segunda oleada no tendría torpedos para atacarlos. Pero a las 7:28 llegó un mensaje del avión de reconocimiento número 4, el Tone, que patrullaba el sector noreste. El mensaje decía: se divisan 10 barcos enemigos en rumbo sur, a 240 millas. El avión de reconocimiento había salido con retraso, 1 hora tarde por un problema mecánico. El sector noreste había quedado temporalmente sin cobertura. Nagumo leyó el mensaje. 10 barcos enemigos. Pero el mensaje no especificaba el tipo de barcos. ¿Eran destructores? ¿Cruceros? ¿Portaaviones? A las 7:45, Nagumo transmitió al avión de reconocimiento del Tone: identifique los tipos de barcos enemigos. Mientras esperaba la respuesta,
A las 7 horas y 55 minutos, llegaron los aviones de Midway. Torpederos y bombarderos americanos, lanzados desde las instalaciones terrestres de la isla, atacaron la flota japonesa. El ataque fue descoordinado y fácilmente rechazado por los Zero de escolta. 41 de los 42 aviones americanos, lanzados desde Midway, fueron derribados. Ninguno alcanzó un portaaviones japonés. Pero el ataque tuvo un efecto que nadie calculó en ese momento. Mantuvo a los Zero de escolta japoneses volando bajo, ocupados rechazando atacantes que venían casi al nivel del mar. Los Zero estaban abajo. El cielo a gran altitud estaba vacío. A las 8 horas y 9 minutos, el avión de reconocimiento del TON respondió finalmente. Los barcos enemigos parecen ser 5 cruceros y 5 destructores. No había portaaviones, o eso decía el reconocimiento. Nagumo tomó la decisión. Ordenó cambiar el armamento de la segunda oleada de torpedos y bombas antibuque a bombas de alto explosivo para un segundo ataque contra Midway. En los 4 portaaviones, los mecánicos comenzaron el proceso de descargar torpedos y recargar bombas. Los torpedos fueron dejados a un lado en los corredores de los hangares, en lugar de ser devueltos a los depósitos de almacenamiento subterráneos, porque el proceso de almacenamiento seguro llevaba demasiado tiempo. Los depósitos de combustible de los aviones estaban abiertos durante el repostaje. Los hangares estaban llenos de aviones, armamento no asegurado, combustible y personal de mantenimiento. Era exactamente el tipo de situación que un comandante de aviación naval con experiencia habría reconocido como peligrosa. Nagumo no era un comandante de aviación naval con experiencia. A las 8 horas y 20 minutos, el avión de reconocimiento del TONE transmitió una corrección a su informe anterior. El enemigo parece tener un portaaviones. Nagumo leyó el mensaje en el puente de la Kagi. Un portaaviones enemigo. En ese momento, los aviones de la primera oleada estaban regresando de Midway y necesitaban aterrizar inmediatamente. Si intentaba cambiar de nuevo el armamento, los aviones de regreso no tendrían dónde aterrizar. Si recuperaba primero los aviones de la primera oleada y luego cambiaba el armamento de nuevo a torpedos, perdería 90 minutos más. Kusaka, su jefe de Estado Mayor, le presentó las opciones. Genda, con fiebre y agotado, dijo que había que atacar al portaaviones americano lo antes posible. Algunos aviones de la segunda oleada tenían todavía torpedos, los que no habían sido descargados aún. Era posible enviarlos ahora, sin esperar. Nagumo decidió esperar. Recuperaría primero los aviones de Midway, repondría el combustible y el armamento de manera ordenada, y luego lanzaría un ataque completo y coordinado contra la fuerza americana. Era la decisión correcta según el manual. Era la decisión que garantizaba el máximo número de aviones en el ataque siguiente. Era la decisión de un hombre que prefería hacerlo bien a hacerlo rápido. Y era la decisión que iba a destruir su flota. Porque lo que Nagumo no sabía era que a 300 kilómetros, el almirante Raymond Spruance, al mando del Enterprise y el Hornet, ya había ordenado el despegue de todos sus aviones disponibles. 152 aviones americanos estaban en el aire, volando hacia la flota japonesa, y el almirante Fletcher, desde el Yorktown, había ordenado también el despegue de su grupo aéreo. A las 9 horas y 17 minutos, los primeros torpederos americanos del Hornet, el escuadrón VT-8, encontraron la flota japonesa. Los 15 aviones Devastator del teniente comandante John Waldron
Atacaron sin escolta de cazas, porque los Wildcat, que debían protegerlos, se habían perdido en el camino. Los 15 Devastator volaron directamente hacia los portaaviones japoneses a baja altitud, contra los 0 de escolta y la artillería antiaérea de toda la flota. Los 15 fueron derribados. De los 30 hombres que iban en los 15 aviones, solo sobrevivió uno, el alférez George Gay, que pasó las siguientes horas flotando en el agua entre los restos de su avión, observando el desarrollo de la batalla desde el mar. Waldron y sus hombres no hundieron ningún portaaviones. No alcanzaron ningún objetivo. Murieron todos menos uno. Pero su ataque, y los ataques igualmente heroicos e igualmente infructuosos, de los escuadrones VT-6 del Enterprise y VT-3 del Yorktown, en los minutos siguientes, hicieron algo que cambió la batalla. Mantuvieron a los 0 de escolta japoneses volando bajo, pegados al nivel del mar, rechazando torpederos que atacaban desde abajo. El cielo a gran altitud seguía vacío. A las 10 horas y 22 minutos, los 37 bombarderos en picado Douglas SBD Dauntless del Enterprise, al mando del teniente comandante Wade McCluskey, encontraron la flota japonesa casi por accidente, después de volar más tiempo del previsto, buscando en la dirección equivocada. McCluskey dividió sus aviones en 2 grupos y atacó. En el Akagi, sobre la cubierta del hangar, los mecánicos japoneses estaban en ese momento terminando de rearmar los aviones de la segunda oleada. Los torpedos descargados estaban apilados en los corredores. Los tubos de combustible estaban abiertos. Los aviones estaban siendo cargados. A las 10 horas y 22 minutos, las bombas comenzaron a caer. El teniente comandante Richard Best, pilotando un Dauntless del Enterprise, puso su avión en picado hacia el Akagi. Su primera bomba falló. La segunda, de 450 kilogramos, atravesó la cubierta de vuelo del Akagi, penetró al hangar superior y estalló en medio de los aviones Rearma 2. Los torpedos apilados, el combustible derramado y el personal de mantenimiento que trabajaba en ese momento. La explosión inicial no fue devastadora, pero los incendios que generó alcanzaron inmediatamente los torpedos almacenados en los corredores, las reservas de combustible de los aviones y los depósitos de bombas que no habían sido asegurados. En 5 minutos, el Akagi estaba en llamas desde el centro hasta la popa. Simultáneamente, el Kaga recibió 4 bombas directas en su cubierta de hangar. El Soryu recibió 3. En 6 minutos, 3 de los 4 mejores portaaviones de la Armada Imperial Japonesa estaban ardiendo sin control. El cuarto, el Hiryu, escapó inicialmente y lanzó 2 oleadas de ataque que dañaron gravemente al Yorktown. Pero esa tarde, otros bombarderos en picado del Enterprise encontraron al Hiryu y lo dejaron también en llamas. Al día siguiente se hundió. Los 4 portaaviones de la primera división aérea habían desaparecido. Nagumo fue evacuado del Akagi mientras ardía. Se bajó por una cuerda lateral del puente al agua y fue recogido por un destructor. Los testigos que sobrevivieron describieron a un hombre que no decía nada, que miraba las llamas de su buque insignia desde la cubierta del destructor, sin pronunciar una palabra. El almirante Yamamoto, cuando recibió los informes, no podía creerlo. Había enviado la Fuerza Aérea Naval más poderosa del mundo a una emboscada y la había perdido entera en una mañana. La pregunta que todos los oficiales japoneses se harían durante los siguientes días y que los historiadores se siguen haciendo hoy era la misma. ¿Qué habría pasado si Nagumo hubiera lanzado la segunda oleada
inmediatamente, sin esperar. ¿Qué habría pasado si hubiera enviado los aviones que todavía tenían torpedos en cuanto recibió el mensaje del portaaviones enemigo, sin esperar a recuperarlos de la primera oleada, sin esperar a recargar el armamento? Los análisis posteriores sugieren que si la segunda oleada japonesa hubiera despegado 30 minutos antes, podría haber alcanzado a los portaaviones americanos mientras sus propios aviones estaban en el aire. Los portaaviones americanos, sin aviación de cubierta, son barcos vulnerables. La batalla podría haber terminado de manera muy diferente. 30 minutos, 10 minutos de duda, 20 minutos de proceso de rearmado ya comenzado, 3.500 vidas, 4 portaaviones, el punto de inflexión de la Guerra del Pacífico, y al centro de todo, un hombre de 54 años que había hecho exactamente lo que su entrenamiento le decía que hiciera, que había tomado las decisiones que el manual establecía, que había intentado hacerlo bien, de manera ordenada, con el máximo número de aviones posible en el ataque siguiente, y que había perdido todo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no termina en Midway. Lo que pasó después es lo que nadie cuenta. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. El 6 de junio de 1942, cuando los últimos destructores japoneses recogieron a los supervivientes del Hiryu del Pacífico, la Armada Imperial japonesa intentó hacer algo que no había hecho casi nunca en su historia: ocultar la verdad. Los comunicados oficiales japoneses anunciaron una gran victoria en Midway. Se dijo que un portaaviones japonés había sido dañado. Se dijo que la flota americana había sufrido pérdidas devastadoras. Las familias de los muertos en Midway, más de 3.500, no fueron informadas inmediatamente. Los sobrevivientes que fueron trasladados a Japón en barco fueron mantenidos en cuarentena informativa durante semanas, sin que se les permitiera comunicarse con nadie en tierra. El gobierno japonés no podía permitir que la población supiera lo que había ocurrido, pero dentro de la Armada Imperial, todo el mundo sabía. Y dentro de la Armada Imperial, el nombre de Nagumo era pronunciado en voz baja, con una combinación de compasión y condena, que es peor que la condena a solas. El almirante Yamamoto no escribió una condena pública de Nagumo. No era el estilo japonés, pero en las semanas siguientes retiró discretamente a Nagumo de su posición de mando sobre los portaaviones de primera línea y lo colocó al frente de la primera flota de acorazados, que para ese momento del conflicto era una posición honorífica sin demasiada importancia estratégica real. Los acorazados japoneses, los gigantes de acero que habían representado el poder naval supremo durante décadas, estaban quedando obsoletos ante la guerra de portaaviones. Era un mensaje sin palabras. Nagumo lo entendió perfectamente. Lo que es notable, y lo que la mayoría de las historias sobre Midway no cuentan, es que Chuichi Nagumo no se hundió en la autocompasión ni en el silencio amargo. Siguió siendo un oficial activo. Siguió cumpliendo con sus deberes. Siguió apareciendo en las formaciones y en las reuniones de Estado Mayor. Sus subordinados de ese período lo describieron como un hombre que había envejecido de manera visible en pocas semanas, pero que mantenía la compostura exterior con la disciplina que la Armada Imperial japonesa exigía de sus oficiales. Sin embargo, había algo diferente en él. El capitán Tasuku Nakazawa, que sirvió bajo el mando de Nagumo en los meses posteriores a Midway, recordó en sus memorias
escritas años después de la guerra, que el almirante tenía la costumbre de sentarse en silencio por la tarde, después de que los deberes del día terminaban, con una taza de té fría en la mano y la mirada puesta en ninguna parte. Una vez, Nakazawa se atrevió a preguntarle si estaba bien. Nagumo lo miró durante unos segundos y luego dijo algo que Nakazawa no olvidó nunca. No había ninguna decisión correcta esa mañana. Había varias decisiones posibles. Solo una de ellas habría funcionado. Y yo elegí otra. Eso es todo. Nakazawa escribió que no supo qué responder, que se retiró en silencio y que esa fue la única vez en toda su carrera que vio a un almirante japonés hablar así, con esa honestidad desnuda que la cultura de la Armada Imperial normalmente no permitía. Hay que entender algo sobre la cultura militar japonesa de esa época para comprender el peso específico de lo que Nagumo llevaba. En la Armada Imperial japonesa, el fracaso no era simplemente una derrota táctica, era una carga moral que afectaba al honor no solo del oficial, sino de su familia, de sus ancestros y de su linaje. Los oficiales que fracasaban en misiones críticas tenían 3 opciones culturalmente aceptables: morir en combate de manera honorable, solicitar ser relevado del mando y retirarse a una vida privada de discreción absoluta, o continuar sirviendo con el peso del fracaso como una cicatriz visible que todos veían y nadie mencionaba. Nagumo eligió la tercera opción. Siguió sirviendo. En agosto de 1942, la Armada Americana desembarcó en Guadalcanal. Comenzó una de las batallas de desgaste más largas y sangrientas del Pacífico. Nagumo participó en las operaciones navales alrededor de las Islas Salomón. En la batalla de las Islas Santa Cruz, en octubre de 1942, comandó la fuerza de portaaviones japonesa y obtuvo una victoria táctica. El Hornet fue hundido y el Enterprise fue dañado gravemente. Fue la última gran victoria naval japonesa de la guerra. Pero los japoneses también perdieron más de 100 aviones y pilotos experimentados en la batalla. Y los pilotos veteranos de la aviación naval japonesa eran un recurso que no podía reponerse. La Armada Americana botaba portaaviones nuevos cada 6 semanas. La Marina Americana formaba pilotos por miles. Japón, que había comenzado la guerra con la mejor aviación naval del mundo en términos de calidad individual, no tenía el sistema de formación masiva que le permitiera reemplazar las pérdidas. La derrota en Midway no solo había costado 4 portaaviones, había costado también a los mejores pilotos, los más experimentados, los que habían hecho Pearl Harbor y el Índico y todas las victorias anteriores. Muchos de los mejores aviadores de la primera división aérea habían muerto en Midway o en las batallas que siguieron inmediatamente. Nagumo lo sabía. Nadie en la armada japonesa se lo decía directamente, pero todos lo sabían. El deterioro progresivo de la aviación naval japonesa tenía una fecha de inicio clara: el 4 de junio de 1942. En 1943, Nagumo fue enviado al área del Pacífico Central como comandante de las fuerzas navales en tierra de esa región. Era otra reasignación discreta. La flota combinada necesitaba sus almirantes más capaces para las operaciones activas de portaaviones. Nagumo no era ese almirante. Le dieron una responsabilidad importante en papel, pero secundaria en la práctica: coordinar las defensas terrestres de las islas que el avance americano estaba convirtiendo en líneas del frente. Este periodo de la vida de Nagumo es el menos documentado y el más revelador, porque lo que hacía Nagumo en sus horas fuera del servicio en esas islas del Pacífico Central era algo que sus oficiales
consideraban inusual para un almirante de su rango. Visitaba a los soldados y marineros comunes en sus posiciones de defensa. Se sentaba con ellos, les escuchaba, preguntaba por sus familias, por sus pueblos, por lo que pensaban hacer cuando la guerra terminara. Varios supervivientes de esas guarniciones recordaron estas visitas décadas después, cuando finalmente fue posible hablar de la guerra con cierta distancia. Lo que más llamaba la atención de todos era lo mismo. El almirante nunca hablaba de batallas pasadas. Nunca hablaba de Pearl Harbor, que habría sido el tema glorioso que cualquier otro oficial de su rango habría mencionado con orgullo. Nunca hablaba de sus victorias en el Índico y jamás mencionaba Midway. Pero cuando algún soldado joven, sin saber quién era exactamente el almirante que había venido a visitarlos, le preguntaba qué pensaba de cómo iba la guerra, Nagumo siempre respondía lo mismo: que los soldados en el frente estaban haciendo lo que debían hacer, y que la responsabilidad de lo que había salido mal pertenecía a los que daban las órdenes, no a los que las cumplían. Era una afirmación extraña para escucharla de la boca de un almirante. Y muy pocos de los soldados que la escucharon entendieron en ese momento lo que significaba realmente. En la primavera de 1944, el avance americano en el Pacífico se aceleró de manera dramática. La Operación Forager, el ataque estadounidense a las Islas Marianas, amenazaba con cortar la línea de defensa perimetral que Japón había construido alrededor de su zona de influencia en el Pacífico. Las Marianas incluían Guam, Tinian y Saipán. Si caían, los bombarderos americanos B-29 estarían al alcance del territorio metropolitano japonés. En junio de 1944, Nagumo fue designado comandante de la defensa de Saipán. Era la isla más grande de las Marianas y la más importante estratégicamente. Tenía 30,000 soldados japoneses, tanto de ejército como de marina, más una población civil de aproximadamente 20,000 personas de origen japonés, que habían llegado como colonos en las décadas anteriores. Nagumo sabía perfectamente lo que significaba esa designación. Saipán no podía ser defendida indefinidamente. Los americanos llegaban con una superioridad naval y aérea aplastante. La flota japonesa de portaaviones fue destruida prácticamente por completo en la Batalla del Mar de Filipinas, el 19 de junio de 1944, justo antes del desembarco en Saipán. Los japoneses perdieron 3 portaaviones y más de 400 aviones. La aviación naval japonesa, ya gravemente debilitada desde Midway, quedó esta vez prácticamente aniquilada. Nagumo recibió la noticia de la derrota en el Mar de Filipinas desde Saipán. Las tropas americanas ya estaban desembarcando en las playas de la isla. Hay un testimonio recogido por el oficial de Estado Mayor del general Yoshitsugu Saito, que compartía el mando de la isla con Nagumo, sobre cómo reaccionó el almirante cuando llegó la confirmación de la derrota naval. Según ese testimonio, Nagumo escuchó el informe completo sin interrumpir. Cuando el oficial terminó de leer los números, el almirante estuvo en silencio durante un tiempo, que el testigo estimó en 2 minutos. Luego preguntó cuántos pilotos habían muerto. El oficial le dio la cifra. Nagumo asintió y dijo: entonces ya no hay flota de aviación naval. Hay barcos, pero no hay flota. Lo que empezó en Midway terminó aquí. El oficial que recordó ese momento escribió que no supo si el almirante estaba hablando de la batalla del Mar de Filipinas o de algo que venía de mucho antes. Nadie se atrevió a preguntarle. Las semanas siguientes en Saipán fueron un infierno.
Los americanos desembarcaron el 15 de junio de 1944 con más de 100.000 hombres. La defensa japonesa fue feroz y sangrienta, pero matemáticamente imposible. Los 30.000 defensores japoneses no podían detener ese volumen de fuerza con los recursos que tenían. Sin refuerzos, sin suministros, sin apoyo aéreo ni naval. La resistencia era una cuestión de tiempo. Nagumo coordinó la defensa desde un cuartel general en las montañas interiores de la isla. Los bombardeos americanos